Bueno, hola mi gente bella, ¿qué tal? Qué raro, ¿no? Haciendo un video, ¿qué es esto, verdad? Estará diciendo ahí, estarán flipando. Bueno, la cuestión es lo siguiente. Voy a resumir asquerosamente porque tampoco les quiero aburrir mucho. Y no se asusten, pero lo que está pasando en el mundo realmente todo está creciendo, creciendo. Hay guerra acá, hay guerra en Rusia, en Israel, ahora hay tensión entre Estados Unidos y China. O sea, el mundo es un polvorín y es increíble como en los noticieros y eso no se habla casi nada, pero eh, es una locura. Lo que está pasando es una locura. Sí, hay gente que está hablando, pero esa gente está en YouTube y son gente que sabe, wow, esto no pinta nada bien. Y gente que, analistas, gente que estudia estas cosas. Y, pero yo le digo que esto que está pasando ya estaba predestinado, ya estaba escrito, ya estaba profetizado, como se dice en este libro, la Biblia. Entonces, en algún momento habría que hablar de esto, nosotros que nos consideramos creyentes en Dios. eh, Ahora vamos a hablar de, porque yo hablo con usted o con cualquier persona y casi siempre te dice, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y qué tal te fue? Bien, gracias a Dios. Pero, ¿de quién Dios estamos hablando? Una pregunta interesante. ¿Estamos hablando del mismo Dios que el papá de Jesús? ¿O de qué estamos hablando? ¿O a qué nos referimos cuando decimos Dios? Entonces, porque, bueno, tengo que explicar un poquito. Este tema nace realmente en mí, como en varias personas, de gente que realmente de repente empieza a profundizar en la lectura de esto, que esto le da mil vueltas a todos los psicólogos del mundo. Esto es la mejor terapia para el corazón. Entonces, cuando lees esto y ves lo que pasa en el mundo, ves cómo se comportan las personas, medio que vas encajando las piezas y de repente vas abriendo los ojos y ves también que, por ejemplo, eh, a veces que en la iglesia no nos hablaron de estas cosas, o en la iglesia católica, al menos yo ahora me voy a una iglesia evangélica y también es más por mi cuenta, como muchas personas, ¿no? Que ven que hay una especie de hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía es que te dice alguien que te miente o que te dice no vaya a mentir, pero el tipo vos le ve que miente. O como un padre que le pega a su hijo porque trae malas notas, porque le llamaron al colegio, le dijeron tu hijo miente mucho, pero cuando viene el cobrador le dice anda a decirle que no estoy. Eso es ser hipócrita. Entonces, eh, hay mucha hipocresía en la iglesia católica también. Aparte en la iglesia católica, no, no sé si ustedes son católicos o lo que sea, eh, pero el concepto de ser cristiano es muy exterior, es muy de tener un crucifijo, de tener un rosario,
de tener 30 imágenes en tu pieza, que le prende velita, o que te va a hacer el camino de Santiago y ya te crees que sos buen cristiano por esas cosas. Y la verdad que cuando lees esto no te dice nada de esas cosas. Acá no habla de rosario, no te dice de, de llevar crucifijo, no te dice nada de hacer el camino de Santiago, esas cosas. Para acercarte a Dios te dice otras cosas. Te habla de un cambio del corazón, de un cambio de la forma de ser. Entonces, ahí es donde la gente, los evangélicos dicen de que Roma se equivocó, el catolicismo se equivoca. Y el evangélico por eso dice, por eso el evangélico sale a las calles con la Biblia en la mano y dice, esta es la palabra de Dios, créanle a Dios, tal cosa. Y te dice, ¿por qué? Porque acá te dice otra cosa. Y yo creo que esto es importante porque compartir la palabra del que nos creó es como hablar del manual de alguien que te da una computadora y te dice, mira, este es el manual para que le saques todo el jugo a la computadora. Vos podés aprender a usar la computadora, podés decir, no necesito el libro, voy a aprender por mi cuenta. Y podés hacer algunas cosas, pero nunca le vas a sacar el jugo. Y cuando tengas problemas no vas a saber a quién llamar ni qué hacer. Y en cambio, y eso pasa con la vida, nosotros no sabemos, a veces queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y cuando vienen los problemas no sabemos qué hacer. Y ahí hay gente ya que se deprime, que a veces alguien llega a lo peor y se suicida o cosas así, o cae en los vicios, o se deja llevar, o entiende mal el amor y se engancha a una persona, siendo que eso no es amor. Eso es querer llenar un vacío realmente. Y si me preguntan a mí, realmente Dios nos creó para que nosotros caminemos con Él. Y nosotros tenemos plenitud, sentimos plenitud cuando estamos con Él. ¿Qué pasa? Que cuando el ser humano se desvió al principio de la creación, entró el pecado al mundo, entró el error. Pecado significa error, equivocarse. Nosotros no equivocamos, nosotros erramos nuestro camino. Entonces, eso nos alejó de Dios y ya no tenemos más, tenemos esa separación. Dios está acá, nosotros estamos acá. Y como estamos en ese pecado, en ese error, vamos de error en error, de pecado en pecado, cada vez nos separamos más y como tenemos que vivir porque vivimos, entonces seguimos nuestros problemas, seguimos nuestros errores. Y algunos llegan a vivir hasta 90, 100 años de esa forma, sin conocer a Dios, pero siempre tratando de llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Es un vacío, es como nosotros dentro mismo. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Nuestro interior es realmente un templo de Dios. Dios quiere habitar dentro nuestro. Es el lugar más cómodo para Dios. No es ninguna iglesia llena de suntuosidades, la iglesia más hermosa, mirá mi catedral, le dirá un católico. No, para Dios realmente eso no es nada. El templo del Espíritu Santo es nuestro interior. Entonces imagínate que
interior, es un templo que tiene que estar lleno de algo. Siempre tiene que haber algo ahí. Algo tiene que estar llenando este vacío. Y eso es lo que hace el ser humano. Intenta llenar ese vacío con cosas que no es Dios. Un vicio, el que sea, la droga, el alcohol, el sexo, el fútbol, los juegos de azar, lo que sea, algo que te haga sentir vivo. Hay gente que es la adrenalina, hay gente que le gusta. Hay un youtuber italiano que suelo verle, le veo porque se mete en los barrios chungos de España, los barrios gitanos donde se vende droga y todo eso, y de repente me hace gracia, pero el tipo realmente él tiene esa sed de adrenalina, él lo dice, cuando empieza a meterse en las 1000 viviendas, y en Alicante o en Almería, donde sea. Él dice, vengo a este barrio porque me dijeron que se vende droga acá. Y se mete en los barrios gitanos y se mete con gente chunga. Y él dice, wow, siento la adrenalina, sí, esto va a estar bueno. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que así se siente vivo, necesita eso para sentirse vivo. Y como el que se droga necesita la droga para sentirse vivo. Y el que es adicto al sexo necesita el sexo para sentirse vivo. Pero ¿qué pasa? Todo esto es simplemente es una sombra. Nunca va a llenar un espacio que no es para ese lugar. Es como la pieza, un rompecabezas. Ponerle que tenés un espacio cuadrado y la droga es un círculo. Entonces no entra, no encaja. El sexo es un triángulo o un hexágono, lo que sea, y querés meter y no entra. Parece que entra, se queda un ratito ahí, parece que se queda, se cae. ¿Entendés? Entonces nunca es algo duradero. Y la Biblia dice, por ejemplo, el goce efímero del pecado. Entonces, ¿qué quiere decir efímero? Que desaparece rápido, que dura un ratito nomás. Y yo les digo algo, si el sexo fuera realmente lo que hace feliz al ser humano, entonces las actrices porno y los actores porno serían la gente más feliz del mundo, sí o no, pero sin embargo la tasa de suicidio entre los actores de cine para adultos es altísima, pero altísima. Incluso hay varias actrices que salieron de ese mundo y fueron a los pies de Cristo, a los pies de Jesús, se hicieron cristianos y dijeron, ahora me siento lleno, ahora estoy llena, ahora siento que llegué a casa. Eso es lo que pasa cuando llegas al Evangelio, cuando le conoces a Jesús, cuando le invitas a Jesús que entre en tu vida. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué el ser humano nace con este problema? Y lo que dice que, o sea, lo que pasa es que todos vamos a morir también. Entonces lo que nosotros también, al alejarnos de Dios, no le podemos entender, porque Dios es pura bondad, es puro amor, es un Dios perdonador, misericordioso, pero justamente por ser bondadoso, por ser
santo, el pecado, Dios no nos puede ver cuando nosotros estamos en la oscuridad de nuestros errores, del pecado. Recordemos que pecado es error, es errar, es equivocarnos. Entonces, nuestros pecados nos separan de Dios, decimos. ¿Cuál es el problema? El pecado nos mancha, es como una mancha, nos oscurece. Y nosotros, entonces, al alejarnos de Dios, tenemos 10 mandamientos. Dios nos creó con esos 10 mandamientos dentro nuestro. Da igual que le conozcas a Jesús o no le conozcas. El tema es que nosotros tenemos esto que llamamos voz de la conciencia. Voz de la conciencia que nos dice si algo está bien o está mal. Aunque nadie nos lo haya dicho, nosotros sabemos de que hay cosas que están mal. Mentir está mal, robar está mal. Un niño que no entiende de los 10 mandamientos y eso de chiquito sabe que robar está mal. ¿Alguna vez habrá robado un caramelo en una tienda o yo que sé, agarrado así y enseguida lo esconde? Lo esconde y mira si nadie le pilló. ¿Por qué? Porque sabe que está mal lo que está haciendo. Entonces Dios nos creó con esas leyes dentro nuestro. ¿Y por qué esto es importante? Porque ese es nuestro primer problema. Nuestro primer problema es, no sé si se ve acá, que esto sería como la tabla de los 10 mandamientos que se le entregó, que Dios le entregó al hombre. Y el tema es que nosotros quebramos estos 10 mandamientos, todos nosotros, por pecar, por nuestros errores, porque somos eso, somos hijos del error, del pecado, de Adán, de lo que sea, nosotros nacemos ya con esa predisposición al pecado. ¿Y quién de nosotros, si le digo 3 mandamientos que todos rompimos, por ejemplo, es no mentir? Eso es un mandamiento. ¿Quién no mintió? Pensá un segundo. Seguro ayer mentiste, o la semana pasada, o da igual, el mes pasado. Todos mentimos. ¿Y cómo se llama el que miente? Un mentiroso. Otro mandamiento es no robarás. ¿Alguna vez robaste algo? ¿Alguna vez agarraste algo que no era tuyo? Eso incluye incluso hasta programas de internet que bajás, que pirateado o música y esas cosas, eso es robar, diría yo. Entonces el que roba, ¿qué es? Un ladrón. Entonces vos robaste, yo robé, soy un ladrón, soy un mentiroso. Otro mandamiento sería no codiciar las cosas ajenas. Bueno, si le ves a alguien y le tenés envidia o pensás mal de otra persona, Jesús dice, el que odia a su hermano es como si fuera un asesino. Entonces, aunque vos no hayas matado a alguien, pero si odiaste a alguien realmente es como que le hayas asesinado. Entonces, mira, 3 mandamientos y ya dijimos que somos ladrones, somos mentirosos y somos asesinos. Y la Biblia dice que cuando muramos
vamos a ir a un juicio. Acá está. Imagínense que esto es una silla, es un trono, el trono de Dios. Entonces, cuando muramos, vamos a comparecer ante este trono, donde se va a abrir los libros de la vida de cada uno. Se nos va a jugar por los 10 mandamientos y el libro de la vida de cada uno. En el libro de la vida está todo lo que hicimos, está anotado todo. Entonces ahí se va a ver todas las veces que mentimos, todas las veces que robamos. Entonces va a ser un cúmulo de cosas, va a ser un chorizo de cosas que hicimos. Va a decir, mira, el 12 de junio de 1900, vos mentiste. El 15 de agosto de tanto, vos mentiste. Entonces mentiste. Entonces va a ser así como una factura de un súper, así cuando compras muchas cosas y un chorizo de cosas. Y eso va a pasar. Entonces va a ser tanta la cantidad de cosas que hicimos, de manchas, de pecados, manchas. ¿Por qué hablo de manchas? Porque Jesús dice, blanqueen sus vestiduras, blanqueen las vestiduras. Vístanse del Señor Jesús, dice el apóstol Pablo. Eso quiere decir que es como eso. El cielo es todo puro. Es como, imagínate a una madre que limpia la casa de arriba abajo, mueve todos los muebles, repasa hasta el último rincón de la casa, y que vos vengas del fútbol o de pisar, de jugar en el barro con tu perro, lo que sea, y quieras entrar en la casa todo sucio. Y tu mamá te va a decir, pero ¿a dónde vas, loco? ¿No? Y te va a salir con la escoba, con el mocho, y te va a decir, pero ¿a dónde te vas? Te quedas afuera. No, mamá, pero está lloviendo, no me quiero mojar. No, pero no ves que repasé todo, no podés entrar así. Entonces, algo parecido va a pasar. No podemos entrar en el cielo con nuestros pecados. Nada, el pecado no puede estar cerca de Dios justamente porque Dios es pura bondad. Y el pecado dijimos que es nuestros errores, son como cadenas, son pesos, son manchas, son cosas que nos alejan de Dios. Entonces tenemos un gran problema, que todos nosotros pecamos y por eso fuimos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Y Dios dice, yo soy santo, yo soy puro, soy bondadoso, pero ustedes mal entienden mi bondad. Porque el día del juicio yo voy a tener que ser un juez justo. Y no puedo pasar por inocente al que al que mintió, al que robó, al que asesinó a su hermano, igual odiándolo o literalmente. Yo no puedo decir este sí va a entrar al cielo y este no va a entrar al cielo. Él va a tener que hacer justicia. Entonces, ese es nuestro problema, la consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque al morir solamente hay dos lugares, está el cielo o está el infierno. Y el pecado hace que todos merezcamos el infierno. Ese es el problema. Pero Dios ya sabía este problema que nosotros tenemos, que es nuestra predisposición a pecar.
alejarnos de Él. Entonces Él mandó la solución. Ahora ven cómo se va aclarando el panorama, diría Arjona. Del mensaje de la cruz estoy hablando. Este es Jesús. Esta es la cruz. Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, nosotros merecemos la muerte, merecemos el castigo, pagamos. El juez no dice, vos robaste, vos hiciste tal cosa, tenés que irte a la cárcel. Pero como Dios dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien que no cometió pecado puede pagar por el pecado. No sé si me entienden. Entonces, Dios lo que hizo es mandó a Jesús, a su Hijo, a su único Hijo, al mundo, y Jesús, nunca cometió pecado en su vida. Eso es lo que dice la Biblia. Él nunca cometió pecado. Él fue tentado por el demonio, fue tentado por la vida, seguramente de muchas formas, pero dice que Él vivió una vida sin pecado, una vida perfecta, hasta su muerte. Entonces, ¿qué pasa? Jesús en Juan 3:16 dice, y ahí entendemos que Dios nos ama, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Eso dice Juan 3:16. Entonces, como Dios no soporta el pecado, le produce ira. En la Biblia se habla de la ira de Dios. Venía hacia nosotros, y lo que hizo Jesús fue decir, no, pará, yo pago por la culpa de él, del pecador, por nuestra culpa. Por nuestra culpa, Él murió. Él entregó su vida, derramó su sangre, fue una muerte horrible. La tortura, tienen que ver simplemente las películas como La Pasión de Cristo o esas cosas, y entender que tuvo una muerte horrible. Entonces se dice que Dios descargó la ira por el pecado en Él, y Él recibió toda esa ira por nosotros. Y ahí se ve la grandeza de el sacrificio de Jesús, todo lo que hizo para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando muramos, en el día del juicio, se va a leer los libros y se va a decir, vos hiciste esto, sos un mentiroso, sos un ladrón, sos tal cosa, mereces la cárcel. Y Jesús va a decir, no, esperá, yo vengo a pagar la fianza, yo vengo a pagar por Él, yo morí por Él, yo recibí los azotes por Él. Eso es lo que va a hacer Jesús en el día del juicio. Él va a decir, esperá, ¿a dónde le llevás? Yo ya pagué por Él. Sea lo que sea que haya hecho, yo ya pagué.
ya está pagado. Pero para aceptar que Jesús sea nuestro abogado, el que va a pagar por nuestro pecado, tenemos que hacer lo que se llama arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Mira, esta es una flecha de nosotros alejándonos de Dios. Nos alejamos de Dios. Y lo que dice Jesús y el mensaje de Jesús en todo el Evangelio es: arrepiéntanse y cambien y crean en el Evangelio, crean en el mensaje que yo les traigo. En pocas palabras dice Jesús. Entonces, ¿qué es? Nosotros nos estamos alejando y nuestra respuesta al ofrecimiento que hace Jesús es dar 180 grados de cambio de nuestra vida y seguir los pasos de las enseñanzas de Jesús. Arrepentirnos de nuestros pecados, porque cuando alguien, ponele que te falló un amigo, te falló tu pareja o lo que sea, alguien querido, ¿vos cómo le perdonas? O sea, la otra persona, si viene la otra persona que habló mal a tu espalda y vos te enteraste o lo que sea y te dolió mucho, que esa persona venga y te diga: bueno, dale, ya está, superalo. Dale, perdóname, dale, superalo. No, ahí no hay cambio. O sea, vos realmente le vas a perdonar cuando veas un arrepentimiento, un cambio en su conducta. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que está mal. Y ahí es donde entra todo el arsenal de municiones y cosas que nos trajo Jesús también cuando vino a la tierra. Y aparte, cuando Él se fue, encima de todo lo que hizo, Él dice que si ustedes se acercan a mí, yo les voy a dar la fuerza para vencer sus errores. Yo les voy a dar la fuerza. Él dice: les voy a dejar el Espíritu Santo, que es lo que hace que realmente nosotros cambiemos. Porque cambiar por nosotros mismos es muy difícil, yo les digo. Y ahora, al final voy a dar mi testimonio. Ahora, bueno, voy a dar ya. Porque, como digo, Jesús nos deja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a dejar lo que está mal en nuestras vidas. Aparte, nosotros tenemos que orar, hablar con Dios y decirle: mostrame lo que está mal, lo que yo no estoy viendo que está mal. Y ayúdame a cambiar lo que está mal, porque yo solo no puedo. ¿Entendés? Y ahí se ve más otra vez el amor de Dios, porque Él nos conoce de pie arriba, de arriba abajo. Él sabe todo lo que hicimos, todo lo malo que hicimos. Y igual nos llama así como somos, desde donde estamos, desde la alcantarilla, desde ese pozo de podredumbre que puede ser nuestra vida y lo que habramos hecho. Da igual si abortaste, mataste, le violaste a alguien. Al final, toda esa gente son las que más están demostrando amor a Jesús. ¿Por qué? Porque se le perdonó tanto y ellos sienten ese perdón, ese cambio en su vida. Porque se siente el amor de Dios, se siente ese perdón. Te sentís perdonado, te sentís liviano, te sentís nueva criatura, ser nueva criatura. En muchas partes de la Biblia se habla de eso. Entonces, a Dios no le importa lo que hiciste realmente.
te llama así como sos, como estás, en el momento que estás. El tema es cuando te llega el llamado, si vos aceptás, si decís sí a ese llamado. Si querés que Dios te cambie. Dice una parte del Evangelio, yo estoy a la puerta, estoy llamando y el que me deja entrar, yo voy a habitar con él, voy a entrar dentro de él y voy a habitar y vamos a cenar juntos, dice. Es una metáfora, pero dice que Él está tocando la puerta de nuestro corazón y nosotros tenemos que dejarle entrar y Él, cuando le dejamos entrar, Él va a entrar y va a entrar así con una pala y va a decir, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve y va a sacar toda la basura que hay adentro. A veces de a poco, a veces de una. Y para aceptarle, tenemos que hablar con Él, tenemos que hablar con Dios, para que vean lo fácil que es la solución. Porque es simplemente aceptar en el corazón y confesar con la boca que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, y aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo único que nos pide. Lo único nos pide. Después todo lo que nos da es regalos, gracias. Se derrama. Le digo que se derrama. El perdón, el amor y todo eso se derrama en nuestras vidas y en las personas que están alrededor nuestro. Y le digo lo que dice Romanos, que es uno de los libros de la Biblia, Romanos 10:9. Dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Entonces, vemos que tenemos que confesar que Jesús es Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que nos pide. Después Él va a hacer los cambios en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer esa oración de pedirle a Él que entre en nuestra vida y que nos cambie. No tengan miedo, Él ya sabe todo lo que somos. Él simplemente te quiere decir, sea lo que sea que hiciste, mi perdón es muchísimo más grande. Nuestros pecados son un charquito y su amor es un océano. No lo podemos entender, son cosas del Espíritu, solamente con el Espíritu y dar un primer pasito de fe. Y así vamos a entender después. Después, capaz al principio no lo entendés bien con la cabeza, pero con el corazón, con el Espíritu, si entendés esta cosa, si entendés estas cosas, pues bienvenido a casa, te va a decir. Te estuve esperando, te va a decir Dios. Vos sos mi hijo amado, mi hija amada. Y ese es el mensaje de la cruz. Hay que hacer oración y decirle a Dios, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de las cosas malas que he hecho, confieso que sos el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí, recibiste el castigo por mí, pagaste la fianza por mí, y decís que solamente tengo que aceptarte como mi Señor y Salvador. Y te acepto en este momento, quiero que me cambies, que me hagas una persona nueva. Ayúdame a cambiar.
una oración del corazón, lo que te salve. Y si tenés poca fe, decirle, Señor, por favor, manifiéstate en mi vida, aumenta mi fe, que yo pueda creer en ti. Si realmente existís, por favor, te dejo actuar en mi vida, si es para el bien de mi alma. Algo así. Y vas a ver los cambios tarde o temprano. Y ya está. Y mi testimonio era eso. Yo estaba en las drogas. Y el cristianismo justamente te dice que des su testimonio. ¿Y por qué te dice eso? Porque te está diciendo, decirle a los demás que esto es cierto, que esto es verdadero, que lo que pasa acá sí es de verdad. ¿Y por qué sabemos que es de verdad? Por los cambios. Porque hay un antes y hay un después. Yo tenía un vecino que amanecía por la calle borracho siempre, doblado, un tipo con plata. Y todos sus amigos estaban con él por la plata, porque siempre compraba, echaba para la cerveza, decimos acá. Y el tipo amanecía por la calle, así como yo también alguna vez, alguna que otra vez amanecí por la calle. Y a él le predicaron, le contaron estas cosas. Y él se fue a una iglesia evangélica. Y a él le dijeron, realmente vos tenés que vivir el evangelio para entenderle a Dios y para que Dios pueda entrar en tu vida y cambiarte. Y ese tipo tenías que verle cambiado, totalmente cambiado, dejó todo eso, se metió al grupo de música de la iglesia, era otra persona, pero se le veía feliz. No es con miedo, no es con miedo ni nada de eso. Es simplemente alguien que recibió el amor de Jesús. Y eso pasó también en mi vida. A ver, yo hice un retiro católico, sí, cierto, 3 días. Me fui a un retiro. Me acuerdo una tarde vino un amigo, me dijo, ¿querés hacer un retiro? Y yo dije, esto es de Dios, porque yo ya le estaba pidiendo a Dios, porque yo estaba metido en la droga. Los vicios, cigarrillo, marihuana, alcohol. Y no podía dejarlo, por mis fuerzas no podía dejarlo. Y yo le decía a Dios, porque yo ya sentía que me estaba haciendo mal, porque fumaba todo el rato, ya me hacía doler el pulmón, encima yo nací asmático, yo no sé cómo me entró en la cabeza empezar en el cigarrillo. Y yo todas estas cosas no podía dejarlas, dejaba 2, 3 días, y si llegaba fin de semana yo sí o sí quería salir, quería ir a emborracharme o hacer algo. Tenía esa obsesión. Llegaba viernes y yo no tenía planes, me deprimía. Llamaba a cualquiera. No, veníamos a tomar, yo qué sé, no hay plata, bueno, vamos a tomar esa caña más barata, más asquerosa que ni las ratas no toman. Vamos a tomar eso con pomelo. Así yo hacía. Y nada, cuando me fui a ese retiro, yo salí al tercer día, se cayeron todas las cadenas. Simplemente ya no quería más. Nada de eso. No me atraía, no quería. Bueno, hubieron cosas que tardaron más días, semanas, pero yo ya no quería más nada, realmente. Y terminé dejando todo. Y no es por miedo, es simplemente ya no quiero, no me llama la atención. Y eso hace Dios en tu vida. Es como que te abre los ojos, te quita la venda y te dice, mira, todo eso era cadenas. Todo eso era sustitutos de mi amor. Eran cosas que vos querías llenar en tu corazón y eso es lo que yo sentí realmente. Me sentía lleno. Y era como me quitaron una sed que yo no sabía que tenía.
Pero cuando Dios sació esa sed, ahí entendés, era esto lo que yo estaba buscando, lo que me hacía falta. Y ahí ya dejas de mendigar amor, dejas de... Porque eso también yo estaba detrás de una persona que nos íbamos, volvíamos, estábamos así, me alejo, me acerco, me alejo, me acerco. Era muy dañino para mí. Y cuando recibí esto, el amor de Dios, entendí que lo otro era un sustituto nada más. Y al llenarte el amor de Dios, la otra persona, dejarle a la otra persona, no costó casi nada realmente. Y bueno, eso es lo que puede hacer el Evangelio. Yo soy una cosita así. Si se ve testimonio en YouTube y esas cosas, hay miles de cosas más difíciles, casos casi imposibles, personas que estaban en pandilla, gente que mataba, robaba, que se metían 10 clases de droga, que su familia le echaba en la casa, que dormía bajo los puentes, y que un día le llegó a alguien, le habló de esto, del Evangelio, le llevó a su iglesia, le empezó a hablar de Jesús, la persona dejó todo. Y eso es el poder de Dios. Entonces, no tengamos miedo porque lo único que nos puede dar es ganancia, ganancia, ganancia. Y eso. Un abrazo grande a todo el que escuche esto.